¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, con el placer de siempre un servidor Joel Morales Bravo. Este es su programa Eslabón Informativo a través de Cadenas Radio de Toluca para el mundo entero. Muchas gracias por su preferencia. Gracias por estar con nosotros. Los últimos meses hemos estado dándole cabida en este espacio a mucha gente, como presidentes municipales, diputados locales, federales, algunos funcionarios de gobierno. También han estado con otros presidentes de asociaciones civiles, personajes destacados de la vida de la política y la sociedad aquí en el Estado de México y en el país. Pero también le hemos dedicado un buen espacio a todo lo relacionado con el Poder Judicial, porque el próximo 1 de junio se llevará a cabo una elección inédita del Poder Judicial, así que todos estamos invitados para ejercer nuestro derecho al voto y le invitamos a que tenga un voto informado. ¿Cómo lo puede lograr? Pues muy sencillo. En la página del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Estado de México hay un apartado que dice Conóceles. Ahí, dele clic, usted va a encontrar los perfiles, es la fotografía, el nombre, el historial académico, laboral de cada uno de los candidatos. Y bueno, pues usted puede ir decidiendo por quién votar. ¿Por qué? Porque sería muy importante que llegue usted ya prácticamente con definidos por quién va a votar. Va a tener 10 boletas en su mano. Entonces, no será nada sencillo porque ahora las boletas no traen fotografía ni trae logos de partidos políticos, simplemente el nombre y de la persona y a lo que es candidato. Entonces por eso es importante que tenga un voto informado. Y aquí también hemos estado teniendo la oportunidad de platicar con varios de ellos, porque es bien interesante pues irlos conociendo también. El día de hoy está aquí con nosotros pues un destacado pues también relacionado con toda la vida laboral, un destacado abogado, y que bueno pues ha tenido una trayectoria destacada últimamente en lo que ha sido el Tribunal Electoral del Estado de México, doctor en Derecho por la Universidad de Coruña en España, maestro en Ciencia Jurídico Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, es el maestro en Estudios Jurídicos por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en Juicio Oral y Procesal Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en Derecho Procesal Electoral por el Instituto Electoral del Estado de México y bueno, pues actualmente estudiante del doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. El perfil laboral, pues abogado postulante en el Estado de Zacatecas y la Ciudad de México, materia penal y constitucional, capacitador de agentes del Ministerio Público del Instituto de Seguridad y Justicia del Estado de México, auxiliar jurídico, proyectista, coordinador de capacitación y de comunicación social en el Tribunal Electoral del Estado de México, profesor titular en materias de Derecho Penal, Derecho Procesal, así como Teoría Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, profesor de Teoría Política y Teoría Constitucional en la Universidad Anáhuac. Como usted puede darse cuenta, un perfil muy estudioso, muy académico. Cristian Yair Aldrete Acuña, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Gracias, Joel, muchas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio por este espacio. Y pues bueno, quedamos de ti para esta conversación. Claro. Bueno, pues interesante, sin lugar a dudas. ¿Tú de dónde eres originario? Platícanos. Yo soy originario de Sinacantepec, de acá, del Estado de México. ¿De qué población? ¿De la mera cabecera? De cabecera de Sinacantepec. Mira, qué padre. Y entonces tu educación, ¿qué primaria y secundaria ahí la hiciste? La primaria la hice en Sinacantepec, la secundaria, el primero de los años, lo hice en Toluca, en Miguel Alemán, y después de eso, junto con mi hermano y mi madre, nos mudamos a Zacatecas, por cuestiones de estudio, curiosamente, por cuestiones de estudio. Allá prácticamente en secundaria, preparatoria y licenciatura. Mira nomás. Y desde que eras pequeño, ¿estabas vislumbrando la situación de dedicarte a ser abogado? No, podría decirte que no. Curiosamente,
y fue uno de los motivos por los que nos fuimos a Zacatecas, porque mi hermano y yo queríamos estudiar medicina. Mira. No obstante, pues sabes del destino, me llamó la licenciatura en Derecho, específicamente cuestiones de, y eso sí fue desde un principio, cuestiones de mente criminal. Si hubiese sido médico seguramente habría sido o neurocirujano o psiquiatra, eso fijo pues, ¿no? Pero Mira. me llamó el derecho y me llamó la parte del derecho penal, del derecho criminal, pues. Hasta el médico forense, por ahí Podría también. haber sido, sí, justo. Oye, ¿por qué hasta Zacatecas? Pues se supone que la Universidad Autónoma del Estado de México tiene un prestigio bárbaro en la carrera de médico. ¿Y por qué se fueron a Zacatecas? ¿Que había ya mayor oportunidad o qué pasó? Sí, a ver, no es comparable la sociedad que hay en el Estado de México, en Toluca, la cantidad de personas o de alumnos que aspiran a ingresar a la Facultad de Medicina, comparable con la de Zacatecas. Teníamos familiares que, aun y cuando eran del Estado de México, desde hacía mucho tiempo han vivido en Zacatecas y informaron a mis padres, ¿no?, de esta situación de, oye, no hay tanta gente, hay más posibilidades de entrar a la Facultad de Medicina y pues vaya, fue el cambio que mi familia, mis padres, mi hermano y yo tomamos en su momento, pues, ¿no? ¿Y tu hermano qué estudió por fin? Él es médico. Él sí. Él sí es médico familiar. Mira qué Sí. padre. Y entonces nada más por los cuatro, tienes un solo hermano. Sí, solamente un hermano. Qué bueno, pues al final de cuentas qué padre tener opción de hermano, porque hay los que son hijos únicos, como envidian un hermano, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Es Pues, un sí, mal tuve fortuna. necesario. De hecho, sí, cuando menos sí es una compañía No, compañía claro, de por claro. vida ahí. Sí, porque va a estar contigo siempre, en las buenas, en las malas y todo lo que se vivió desde la infancia y todo el asunto, ¿no? ¿Y tú eres el mayor? No, de hecho soy el menor. O sea que él fue tu ejemplo. Sí, totalmente puedo decirlo, ¿no? Si yo seguía los pasos de medicina es porque él quería ser médico, pues, ¿no? Mira. Influye demasiado en mí y lo sigue siendo, pues, no es... Siempre marca la pauta, ¿no? El hermano mayor. ¿Cómo fue tu infancia acá en Sinacantepec, aparte de estar comiendo los deliciosos tacos de cecina y bueno, pues toda la gastronomía que hay en ese mercado es sensacional, la verdad, se te van los ojos y quisieras tener más estómago, la verdad. Mira, recuerdo con mucha añoranza literal una familia de antaño, donde todos los sábados y domingos te reunías con los abuelos, que era la base neutral, pues, los tíos platicando, comiendo, jugando dominó, todos los primos jugando en las milpas, prácticamente, entre béisbol y fútbol, un aficionado yo al béisbol, entonces esa prácticamente fue nuestra infancia. Vivimos un tiempo en Infonavit San Francisco, hasta los 6 años, y después de los 6 años ya vamos a la que fue la casa de los abuelos, pues, ¿no? Sí. Que es donde actualmente incluso vivo, ¿no? Con mi familia y obviamente mis padres y mi hermano en sus respectivas casas. La infancia, pues, literalmente con mi hermano. Mis padres ambos eran trabajadores. Mi padre del IMSS, mi madre enfermera en Celanese, lo recordarás. Claro, estaba aquí. Exactamente, posiblemente cosa, ella era enfermera de esa empresa. No, pues una empresa de suma importancia en su momento, creo que todavía existe y hay parte allá en Ocotlán, Jalisco, Sí. es en otro donde se tiene, y bueno, interesante sin lugar a dudas. ¿Y tu papá qué era entonces? Él se gradúa de ingeniero industrial, pero ya cuando nosotros teníamos alrededor de, lo recuerdo, 8 años aproximadamente, ya era padre de familia, pues, cuando él logra hacer su carrera. Pues vaya ejemplo, ¿no? Sí, pues, es uno de los ejemplos que ha sido motor toda mi vida, pues, ¿no? Un hombre luchador que nos dio estudio, nos dio casa y aparte nos dio el ejemplo del estudio, pues, ¿no? Claro. ¿En qué barrio vives ahí en Sinacantepec? San Miguel, barrio de San Miguel, justamente en la cabecera. Sí, en la mera cabecera. Y sí, fíjate que aparte de las cosas que tenemos allá, pues tenemos la vista impresionante del Nevado de Toluca y cuando está blanco no se diga, ¿no? Sí, vaya, eso sí es un recuerdo muy... un recuerdo que se vivifica día con día, cada que hay nieve en el volcán, ¿no? De hecho, sí tengo una buena vista, cuando menos en calles, hacia el coloso de esta parte, ¿no? Hacia el Nevado. Muy bien. ¿Duro el cambio? Bueno, en clima no, porque Zacatecas es igual que nosotros de un frío extremo. A ver, también es sumamente extremo, es cierto, es un calor, es un ambiente semidesértico, desértico ya, sí, por la falta de agua, pero también cuando hace frío, a ver, hace un frío de los mil demonios, pues, ¿no? Muy airoso, por eso es una ciudad sumamente bonita.
sumamente bonita. Sí, colonial. Totalmente, totalmente. Decían que es una ciudad de piel de cantera y corazón de plátano. Ese bello poema. Sí, es sensacional eso, lo describe completamente. Sí, totalmente. Y fíjate que yo me fui unas vacaciones para allá y en diciembre y nos subimos a La Bufa, el cerro de La Bufa. No, nos estábamos congelando. Peor, el frío más tremendo que acá. En ese momento lloviendo y bueno, fue unas vacaciones muy, muy raras allá. Y bueno, también de las cosas que disfrutas allá en Zacatecas, pues obviamente la mina del Edén, ¿no? Ajá, del la mina del Edén. y la discoteca hay allá abajo. Sí, te tocó, Sí, ¿no? todavía me tocó. De hecho, me tocó todavía siendo discoteca. Hoy por hoy ya no lo es bar solamente. Pero sí, sí me tocó, claro. De hecho, yo estudié en la secundaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y la secundaria estaba justo arriba de la mina. Mira, Me tocó qué estudiar. padre. Bueno, entonces dices, bueno, me voy con la idea de estudiar medicina, pero a final de cuentas, ¿cómo es de que te cambia el panorama para estudiar leyes? O sea, que dices, bueno, mejor leyes. O sea, fue un maestro, un familiar, ¿quién te dijo, mejor métete a esto? No, mira, fue un cambio un tanto curioso. Yo sabía que yo iba para medicina, pero no por convicción mía, sino porque mi hermano me influía, pues, ¿no? Claro. Me marcaba el camino. Llega un punto en el que digo, a ver, esto es lo que quieres o no lo quieres. Y hay un quebranto en esta parte, ¿no? No un quebranto con mi hermano, sino un quebranto de decir, oye, ya elige por propia mano. Se da la oportunidad de ver algunas facultades y la que más me llama por la arquitectura que tiene en su momento, si lo recordarás, Zacatecas es la universidad que está en el Boulevard Central, Sí. lo único que hay, y tiene un Prometeo gigante pues en sus espaldas. Me llama la atención la figura, voy, pregunto de qué se trata y un profesor justamente me empieza a hablar del derecho, ¿no? Y con una anécdota, si me permites contarla. Adelante, es tu caso. Era Rubén Sataray, se llama este buen amigo mío hoy en día, profesor de la universidad. Me dice, mira, haces una buena elección, en medicina pues, solamente tienes una oportunidad. ¿Quieres ser neurocirujano? Tienes una sola oportunidad. Si se te va el bisturí o no cortas, va. En derecho tienes más oportunidades, ¿no? Le digo, oye, me empiezo a interesar, pero ¿de qué va? Y el primer ejemplo que él me pone es justamente en materia penal. Se imagina ante la existencia de un delito, hay un juez y si ese juez se equivocó, hay un magistrado que lo puede revisar y en contra de la resolución de ese magistrado existe un mecanismo de protección que es el amparo. O sea, cuando menos tienes 3 oportunidades de rescatar cualquier fallo que exista, ya sea tuyo o terceros, pues. Entonces me convence esta parte, me convence. Si pudiera decir quién pone ese botoncito de ánimo, sería este profesor. ¿Y tuviste contacto después con él o ya no? No, sí, de hecho tuve contacto con él. Él fue profesor ya mío en la licenciatura. También fue parte de mi sínodo porque me gradué por tesis, lectura de tesis. Y él fue uno de los que en su momento, cuando presento mi examen de tesis, junto con otro profesor que era médico legista, me dicen, oye, ¿te gusta mucho el derecho penal? Tu tesis es sobre derecho penal. Vete al INACIPE, es la mejor escuela de materia penal en el país. No hay nada más grande que el Instituto Nacional de Ciencias Penales para estudiar si realmente te gusta. Y mira, te puedo decir francamente que mi vida académica y profesional se divide yo antes del INACIPE y yo después del INACIPE. De ese tamaño. Sí, Es un así parteaguas me marcó completo. totalmente. Oye, ¿y de qué fue tu tesis? En su momento era tesis por grave conmoción emocional. Algo parecido a tesis por celotipia, este tipo de cosas, pues. En el INACIPE, en toda mi carrera académica, siempre he realizado tesis. Me ha gustado esto de leer y escribir. No, pues es que la investigación es padrísimo. Totalmente, totalmente. Nosotros lo hacemos todos los días en nuestro trabajo cotidiano, pero bueno, y aparte de la parte penal, pues también es la investigación, o sea, desde todo, ¿no? Cómo surgió, cómo se desarrolló y todo, y para llegar a esa conclusión, ¿no? Y demasiadas aristas, pues, ¿no? Se puede ver desde el ámbito sociológico, histórico, legal, político, económico, pues tiene incidencia absolutamente en todo, ¿no? El fenómeno criminal siempre tiene incidencia absolutamente en todo. No es solamente jurídico, va más allá de las leyes y va más allá del jurídico. El entender la problemática criminal tiene demasiadas aristas. Veo que te fuiste a estudiar también
a España, allá que es, ellos están en otro nivel en materia de derecho en esta parte. No, a ver, no. Te puedo decir que sí fue pues un nuevo mundo a descubrir en la materia académica. Hay una parte que sí te puedo decir, yo veía a los alumnos de licenciatura y alumnos con discursos ya muy estudiados, con discursos muy fortificados. Pero también se puede hacer acá, pues yo lo veo con mis chicos de licenciatura, también se interesan por ese tipo de cosas. Creo que ya es un mito eso de que hay una mejor educación allá que acá. Mi experiencia en España fue en maestría. Tuve oportunidad en la segunda maestría que hice, tuve oportunidad de irme a una estancia de investigación, apoyado con una beca del CONACYT, en su momento, de la Universidad de Derecho, y me voy a estudiar ya un tiempo Derecho Constitucional específicamente. Y derivado del trabajo, el profesor que me arropa en España, don Javier Ruiz Pérez Alamillo, me dice: oye, si quieres hacer el doctorado, tienes mi firma para venirte a hacer el doctorado, yo te asesoro. Me queda claro con estos 6 meses que te conozco que te gusta la investigación, te has llamado a eso, entonces vente a hacer el doctorado. Entonces me convence a hacer el doctorado. Pero, ¿qué te puedo decir? Esa espinita de siempre seguir en la materia penal, que es lo que realmente me apasiona, me ha hecho ingresar de nueva cuenta en mi alma mater, el NACIP, a hacer un doctorado, pues, ya en el segundo semestre. Y ver lo que son las cosas, tienes la oportunidad de estar en la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde si te hubieras quedado a vivir en Sinacantepec, pues ese hubiera sido el paso lógico, ¿no? Sí, habría sido mi alma mater. La considero mi alma mater en el sentido de que es la universidad que me ha permitido a mí retribuir algo de lo que he podido aprender, ¿no? en mi camino. Si bien es cierto que no fue la institución que me formó, sí le debo, o sí me debo, porque es la universidad que me ha permitido, me ha abierto sus puertas para poder generar y formar generaciones de abogados con pensamiento crítico. ¿Ya cuánto llevas de catedrático? Ingresé por vez primera en el 2017, por temas de la estancia de investigación y hacer el doctorado. Me ausenté un par de años, y desde hace año y medio vuelvo de nueva cuenta, es 1 año y medio, 2 años, de nueva cuenta a incorporarme a la universidad. Me vuelve a abrir las puertas, es sumamente benévola la universidad. Y aparte contagia a los chavos, ¿no? Su energía, su nueva forma de ver la vida, no sé, otro asunto, ¿no? Fíjate que dentro de todas las aristas que me ha permitido la vida ver el derecho desde abogado litigante, desde el ámbito de la jurisdicción y desde el ámbito de la academia, te puedo decir que solo en la academia no solamente enseñas derecho, aprendes derecho, convives en la generación del derecho, pero lo más importante, aprendes a vivir con responsabilidad del derecho, ¿no? Yo creo que una de las partes más fundamentales para un jurista, se dedique a lo que se dedique, tendría que ser la academia, porque te estás renovando constantemente, ¿no? Los chicos inquietos siempre están inquiriendo, preguntando, tratando de sacar más de ti, pues, ¿no? En este ánimo de quiero saber, y eso te obliga a ti a seguir profesionalizándote y seguir estudiando constantemente. Nada más que ahora nos encontramos con la inteligencia artificial, ¿no? Y que, bueno, ahí ¿cómo lo vislumbramos? A ver, la inteligencia artificial no tiene que estar peleado ni con la investigación, ni con la docencia, ni con la academia, ni nada. Creo que bien puede ser una herramienta. Una herramienta si se utiliza con moderación, con ética, si se utiliza realmente para lo que está llamado a hacer y no como mecanismos ilegales, pues, ¿no? No como mecanismos de plagio. Puede ser una excelente herramienta incluso para el ejercicio profesional del periodismo, del jurista. Claro que lo es, pues, y hay que aprovecharlo, están ahí. Pero hay que tener límites y hay que tener cuidado de cómo se utiliza, pues. Porque igual te puede ayudar en situaciones que son muy laboriosas y que te ahorra un tiempo, ¿no? Pero obviamente tu investigación como tal la tienes que realizar, ¿no? Sí, pues, aunque debo de admitir que sí vengo de una escuela de investigación un poco de vieja escuela, en donde es necesario ir a los libros, es necesario ir al campo, claro. Es necesario ir a preguntar, observar, sacar criterios, en fin, cosas que la inteligencia artificial no necesariamente te lo puede dar, o al final del día tendrá un sesgo, pues sí, el sesgo de quien hizo el código binario, pues, ¿no? Eso fijo. Insisto, es una herramienta y se tiene que utilizar como tal, pues, ¿no? Sí, bueno, no, este es un caso, pero bueno, a final de cuentas los avances tecnológicos pues ayudan en mucho
en diferentes materias, y bueno, también es lo que estamos viendo hoy en día en el Poder Judicial, que bueno, de entrada están ya con la política de cero papel, que eso no va a ser tan sencillo cuando una persona común y corriente como yo, cuando ve un expediente marca diablo, y todo eso como, ¿no? O sea, transferirlo, pues sí, va a ser mucho ahorro, ¿no? Y bueno, ese tipo de avances, los tecnológicos, ya van junto con pegado aquí, las plataformas, las apps, todo eso tiene que adecuarse en funcionamiento del bienestar y el alcance más cercano que debe tener la gente con la justicia, digámoslo de una forma, ¿no? Así debe ser. Fíjate que hay un parteaguas interesante. Nosotros venimos hablando desde los años 2000 como el año de la tecnificación, ¿no? De esta explotación tecnológica en el mundo. Pero si nos centramos realmente al hecho fáctico, fue hasta pandemia, dentro de las cosas buenas que trajo pandemia, donde realmente vimos que era necesario tecnificarnos, ¿no? Que vimos que era necesario abordar otras aristas y nos permitió, hoy en día nos permite el estar en sintonía al mismo tiempo una persona en Alemania, en Inglaterra, en México y sin lugar alguno, sin tener necesidad de que esté esperando un vuelo o cambios, Claro. ¿no? Nos permite este ámbito de inmediatez y de inmediación. Tecnologías a un nuevo modelo de enjuiciamiento. Sí, no voy en contra, de hecho voy a favor, pero también consumo cuidado. Las tecnologías, como muchas cosas en esta vida, si no se usan con precaución, puede ser algo catastrófico, pues, ¿no? Y máximo cuando no tenemos ni siquiera comprobado o mediante una planificación previa. Pues sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y fíjate que acá en el Estado de México también hemos sido innovadores de muchas cosas, y una fue los juicios orales, que también es sensacional, y que ahora, pues ese juicio oral lo puede ser visto por quien quiera, digamos, en el sentido a través de la tecnología, ¿no? Entonces, antes no había ni la posibilidad de pensar en un juicio oral, ya después hubo, y era muy cerrado, pero ahora esa apertura de hacer tan transparente la justicia que es el siguiente paso, ¿no? Sí, a ver, es necesario. Veníamos de un sistema en el que, como lo dices, prácticamente la justicia era escondida, solamente entre las partes, no había un escrutinio público derivado de la necesidad de democratizar, de hacer procesos democráticos cada vez más amplios. No quiere decir que no fueran democráticos, así que lo eran. La impartición de justicia per se es democrática, pues, pero para hacer un ámbito de transparencia más amplio se genera este tipo de cosas como juicios orales. En México ya se tenía, no en materia penal, sino en otras materias, la materia laboral específicamente, ¿no? En la materia laboral desde mucho tiempo son totalmente públicas, pues, por la injerencia de derechos sociales, era necesario. Es cierto que la materia penal innova en esta nueva forma de hacerlo público, sí, con algunos matices, creo yo, y muy bien segmentado. No todo, ningún derecho puede ser absoluto, hay que limitarlo también. Si tenemos derechos absolutos, pues bueno, nada nos diferenciaría de caer en tiranías, ¿no? Incluso en tiranías de valores. Pues sí, se habla de que el derecho es una ciencia y por lo mismo va evolucionando constantemente. Y esta reforma judicial, pues era necesaria, tomando en cuenta que cuántas modificaciones ha sufrido la Constitución, nuestra Carta Magna, en el transcurso de pues los últimos 100 años, ¿no? O sea, y modificación y esto, porque tiene que ir adecuándose a los tiempos actuales, así de sencillo. Sí, a ver, es necesario. Muchos criticaban, ¿no? Decían, oye, es que la Constitución de esto tiene alrededor de 300 reformas de 1917 para acá, aproximadamente el 11% de los artículos originales son los que no se han tocado, todo lo demás ha sido cambiado. Y dicen, oye, es que ya mejor cambiamos de Constitución. No, a ver, la Constitución también es derecho, también es política, y como la sociedad tiene que cambiar, si no, pues quedaría en letra muerta. Es necesario que la Constitución cambie, sí, sin duda alguna, es necesario que las instituciones se modifiquen, se amolden, cambien. La Constitución, muchos hacen referencia, ¿no? Oye, es que la Constitución norteamericana no ha cambiado mucho y es mucho más vieja que la mexicana. A ver, es que hay diferentes tipos de cambio. La Constitución norteamericana sí ha cambiado, y cambia, se dice vulgarmente, cada lunes, cada que sesiona la Corte Suprema, porque no es la misma Constitución que se aplica de la Convención de Virginia a la Constitución que tienen ahorita derivado de las sentencias, pues, ¿no? El modelo de cambio de ellos es diferente. Nosotros en México se ha adoptado o se ha querido más la reforma real, el procedimiento de reforma.
esta reforma judicial necesaria, sí era necesaria. Sí era necesaria. Ya es hoy una realidad. Y venga, hay que adoptarnos, hay que acoplarnos a ese cambio. Y sí, pero también no va a ser una varita mágica que de la noche a la mañana, ya el día, no el 2 de junio, pero sí el día 15 que se den a conocer los resultados, pues ya va a empezar a cambiar todo esto. Pues no, esto son pasos firmes, seguros, pero llevan su tiempo. Sí, al final del día todo cambio tiene que ser proyectado en perspectiva, no cambia de la noche a la mañana, bien lo refieres. Hay que adaptarse a él, hay que seguirlo manejando, hay que seguirlo cultivando hasta que se solidifique, es necesario. Claro. Pues. Lo que sí nos pasa, ¿no? Cuando cambia nuestra dinámica de vida por lo que sea, por cambios de trabajo, por lo que sea, tardamos a lo mejor una semana, 2 semanas en la adaptación, ¿no? Y acostumbrarnos a, ya después ya empezamos a caminar. Una situación similar va a tener que suceder con esto. Sí, pues, y es necesario en el sentido de no solamente de los juristas, ¿no? Sino de la sociedad en general. Es una reforma que impacta sólidamente en el espectro social totalmente, ¿no? Por primera vez en la historia, lo decías hace un momento, cuando inicias el programa, es inédito, nunca antes había dado en el México independiente. Se tiene una oportunidad para ver si funciona o no funciona, pues, pero eso también depende de la actividad, de la participación. Si tenemos algo hay que ejercerlo, no tenemos ese derecho de salir a votar, hay que ejercerlo, pues, también es una obligación ciudadana. Claro. Una campaña que has denominado Justicia Rebelde. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Aplicamos el término de rebeldía en el sentido de ir en contra de un sistema, específicamente de lo que venía siendo el Poder Judicial, pues, ¿no? Hasta este momento. Por eso se da la reforma. Esta reforma nace en la coyuntura entre la necesidad de cambiar un poder que se había limitado y había resistido a no cambiar. El Poder Ejecutivo cambió, el Poder Legislativo cambió, sí. Las instituciones del Estado cambian y el Poder Judicial se resiste a cambiar. Se resiste a cambiar aun y cuando esté invadido y fidedignamente de experiencias de corrupción, de nepotismo, de malos tratos, de un sistema alejado a la sociedad, de un sistema en donde los jueces al parecer tienen una postura superior a la sociedad, en la que ellos se sienten superiores a la sociedad. Es justamente eso a lo que abocamos esta campaña de Justicia Rebelde, ahí en contra de esa institución, pues, ¿no? Rebelarnos en contra de que siga perpetrándose lo mismo. Si uno observa los candidatos que hoy en día están, te das cuenta que muchos vienen del Poder Judicial, pues. Siguen siendo los mismos y ellos hablan de experiencia, sí, tenemos 20, 30 años de experiencia. ¿Y por qué durante esos 20, 30 años de experiencia nunca quisieron cambiar o nunca hicieron un cambio real? Ellos siguieron perpetuándose detrás del escritorio y manteniéndose alejados a la gente. Hoy vienen y dicen que vamos a acercarnos a la gente, va a ser un tribunal de puertas abiertas. ¿Y por qué no lo hiciste en esos 30 años que llevas en el prestigio? Que llevas en el púlpito, que llevas en ese lugar de privilegios, pues. Sí. Hasta ahora se te ocurre, pues sí, hasta ahora que hay una reforma, pues. Entonces justamente en contra de eso es que denominamos esta campaña como Justicia Rebelde. Pues sí, y es más fácil cuando ya viene una orden que lo quieras mover por tu cuenta y salir de una zona de confort, digámoslo de esta forma, ¿no? Sí, a ver, a todos nos queda claro que se decía mucho, se hablaba mucho de la carrera judicial y que con base en esfuerzo, a ver, no lo niego, seguramente habrá existido jueces y magistrados que llegaron en buena lid bajo este tipo de rubros, pero muchos fueron impuestos, siguen siendo impuestos. Al final del día, ya sea una mecánica política o una herencia judicial. Cualquiera de los dos caminos siempre llegan a donde mismo, ¿no? A poner jueces a modo o a poner magistrados a modo, incluso ministros a modo, pues, ¿no? Y además con esta reforma también se da la posibilidad de que no necesariamente tienes que cubrir una determinada edad para poder ser ministro, para poder ser magistrado, porque antes pues sí había un candado ahí, ¿no? A ver, sigue existiendo algún candado de edad aminorado. Sí. Te comento, pues, dentro de mi experiencia no es la primera vez que intento esto. Y anteriormente, cuando estaba por salir de mi primera maestría, intenté ser juez de control. Y aun y cuando llegué a ser uno de los mejores evaluados, pues el requisito de edad no pude serlo. En ese momento tenía yo 23 años, pero el requisito era de 30 años. 30. Lo intento hace como 7 años, también aquí eso fue el anterior ejemplo fue en la Ciudad de México. Hace como 6 años lo intento aquí y por azares del destino, porque yo no pertenecía al Poder Judicial, sencillamente no estuve en lista, aun y cuando fui dentro de los primeros 5 mejor evaluados en un examen de oposición.
pero pues mi nombre no salió porque pues, no traigo ni apellido político, seguramente, o porque no venía de herencia judicial. O vaya a saber usted por qué no salió mi nombre, pues si estaba dentro de los 5 mejores evaluados. Y el último fue hace un año. Justamente hice el curso de formación para magistrado penal de Toluca, pero pues bueno, la reforma nos alcanzó. Hoy en día hay una reforma que me permite, a pesar, y no lo digo en sentido peyorativo, de mi edad, porque muchos han recriminado el que ser joven al parecer es malo, pues les digo, esta es una de las reformas que sí me permite, en donde sí les puedo decir que la juventud no es sinónimo de improvisación, que la juventud no es sinónimo de no tener capacidad. Has dado cuenta tú de mi formación profesional y académica, y creo que mi juventud en nada me ha impedido tener una formación profesional y académica sólida. Sí, sí, a final de cuentas, sí es que podría sonar repetitivo, pero con esa reforma judicial se hace justicia para muchos que han intentado ocupar diversos puestos en el Poder Judicial y que no hayan podido por simplemente no pertenecer a grupos políticos, no tener cierta edad, ¿no? Básicamente. Y ahora sí es la apertura completa. Sí, hoy se permite una nueva forma de elegir a jueces, pues, ¿no? En donde no necesariamente tiene que interesar partidos políticos, apellidos rimbombantes, herencias judiciales. No, hoy te permite a gente que también puede, que tiene las capacidades, que ha estudiado, que se ha profesionalizado, se ha capacitado, poder aspirar a un ejercicio de juzgador o de magistrado o algún otro puesto ya a nivel federal, pues, ¿no? Esta reforma lo permite por vez primera. Claramente es uno de los puntos más álgidos sobre la reforma y seguramente de los más criticables, sí, sin duda alguna. Pero eso depende de ser escrupulosos aquellos comités, tanto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que evaluaron los perfiles, pues, ¿no? Claro. Que hayan sido realmente escrupulosos, que hayan sido muy, muy insidiosos, y de eso dependerá. Démosle también oportunidad a que realmente los perfiles que ellos evaluaron, que ellos mismos evaluaron, sean realmente los perfiles más idóneos, pues. Sí, y además es que íbamos a exactamente a este tema, o sea, cuando se habló de esta reforma judicial y de que se iban a elegir y que ahora todo el mundo podía participar, y hubo situaciones donde decían, pues, ¿cómo es posible? Entonces una persona que acaba de egresar de la facultad y que no tiene experiencia, pero reúne otro podría participar, pero no, vinieron candados importantes porque no es improvisación. Sí se abrió la puerta, pero a los preparados, a los que estén listos para poder serlo, no nada más por que se abre la puerta porque eres abogado y me voy a inscribir, ¿no? O sea, no. No, realmente sí, eso debe ser, es un mito que tiene que caer, pues, ¿no? Uno de los requisitos específicos es tener demostrada y comprobablemente la experiencia en la rama en la que te fueras a postular. Que, a ver, habrá algunos casos que puedan causar suspicacia, sí, sin duda alguna, pues, ¿no? Incluso sé de muchos, han sido jueces administrativos y ahora están contendiendo por una magistratura penal. No sé qué experiencia pueden tener en materia penal, pero pues bueno, en materia administrativa seguramente habrán sido muy buenos. Pero bueno, se trata también de confiar en que los comités hicieron bien su trabajo. No juzgo el trabajo de los comités, pero pues bueno, ellos seguramente sabrán por qué lo hacen. Pues sí. Que no te puedo decir más allá. Lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, de las diferentes personas contra las que yo contiendo por esta magistratura penal, este 1 de junio, los 8 hombres contra los que voy, todos son jueces, absolutamente todos son jueces, ¿no? Y todos venidos justamente del Poder Judicial, de esos jueces de los que estoy hablando, de 20, 30 años de experiencia, mayor aún para mi campaña de justicia rebelde, ¿no? Y me da muchas más armas, ir en contra justamente de esos 20, 30 años de omisión, de inaplicación de justicia, solamente de aplicación de leyes. Y sí, para poder haber logrado la candidatura, obviamente hubo que tener varios requisitos y en ellos también está la escolaridad, los estudios, los promedios y lo que se vivió en las entrevistas que tuvieron que realizarse, ¿no? Sí, a ver, uno de los requisitos que señalaban tanto la reforma federal como la que se bajó a nivel local era justamente esto, ¿no? Un promedio específico de licenciatura, pero no solamente eso, sino que tuvieras aptitudes y capacidades demostrables al tipo de una calificación por encima de 9 puntos dentro de las materias en las que tú te postularas. Es decir, que yo tuve que acreditar que en las materias de derecho penal y vinculadas a ellas, derecho procesal penal, delitos en particular, victimología, criminología, tenía un promedio superior a 9 puntos. Es con base tanto en licenciatura como en maestría como en doctorado, pues, ¿no?
en los 3 rubros los he cumplido. Y aunado a ello, la experiencia certificable que se da desde el ámbito jurisdiccional en el que he estado, obviamente con mis designaciones, que se da en las designaciones que se me hizo en su momento como capacitador de ministerios públicos y lógicamente desde la academia. Y fíjate que pues, ahora sí deben de tomarle mucha atención todos los que están estudiando, sobre todo Derecho, porque ya va a ser la tónica para la próxima. Entonces los promedios, sí, en verdad sí van a tener importancia, porque antes decía, pues ya, aunque sea de panzazo, pero ya la brincamos y ya soy, ¿no? No, ahora, bueno, sí eres, pero si no tienes este promedio, te vas a excluir en automático de procedimientos de selección en donde simplemente por no tener el promedio, pues ya no entras, ¿no? Sí, claro. Es una formación integral, ¿no? En la que se está valorando no solo la iniciativa de querer ser juez o de querer ser magistrado, ¿no? Sino que cumpla ciertos requisitos. Uno de estos es el académico específicamente. Pero incluso lo mencionabas hace un momento, ¿no? Después de esto no solamente descubrir estos requisitos y ya en automático pasa si es candidato, ¿no? Tienes que someterte al escrutinio de un comité que te va a preguntar, que te va a entrevistar, que te va a inspeccionar prácticamente, ¿no? Para ver qué aptitudes tienes, si las tienes o no las tienes, ¿no? Obviamente hay juicio de valor por parte de ellos, sin duda alguna, como no puede ser diferente. Pues sí, a final de cuentas. Y luego también hubo mucho de que decían, coman una tómbola. No, es que a la tómbola pues llegan los que ya pasaron todo un proceso. Sí, o sea, todavía después de que ya comprobaste que tienes el promedio, que tienes estos estudios, que tienes la experiencia, y como ya, pero así como tú, llegaron otros 5, 6, 10, 15. Y entonces, todos están en el mismo nivel, pero ahora sí viene esa tómbola para que en el escrutinio, ¿no? que se vivió. ¿Cómo viste esa parte? A ver, bien lo dices tú, no es algo de netamente suerte y no es de que agarres a todo el bonche de personas que inscribían y los metas a la tómbola, no. El primer filtro fue la convocatoria, la inscripción, el registro en la convocatoria, después la validación de los documentos, obviamente que fueran no idóneos. Tercero, el análisis de la expertise que puedan dar referencia a tus documentos. Y un cuarto filtro, justamente el comité de evaluación que te ha llevado a conocerte, que te ha inspeccionado, que te ha preguntado. Y en un último momento, derivado de que había perfiles o muchos perfiles para las posturas para diferentes candidaturas, es que se somete a tómbola. Este ámbito de la tómbola, pues al final del día sí se deja de cierta forma a la suerte, pero no de los todos, pues no se toma de la suerte de aquellos que han sido clasificados y catalogados como idóneos. Obviamente personas fueron decretadas como inidóneas y pues bueno, las razones las habrá dado el comité respectivo, pero los que están ahí se entendería, así se debía entender, que son personas que ya han sido evaluadas, pues no, que no fueron cualquier persona que llegó y quiso tener interés y listo, sin comprobar nada. O sea, aparentemente eres muy joven, pero ya tienes mucha experiencia, ya llevas muchos años. Y de lo que has visto, ¿qué te gustaría cambiar, modificarle para mejorar, para que la justicia sea más sensible, más humana y que en verdad llegue a todos, que tengas o no dinero? Mira, el tema de la justicia penal, que digámoslo cierta y abiertamente, la reforma mucho incidió y mucho tuvo de fundamentación la materia penal. Sí. Porque los ciudadanos, cuando nos imaginamos impartición de justicia, no nos viene a la mente un problema de una tierra, no nos viene a la mente un divorcio, nos viene a la mente una persona que ha matado a alguien, que robó, que secuestró, qué sé yo. Esa es la parte más ruda del Estado, sí. Pues, ¿no? No obstante, la justicia penal en México ha tenido muchos fallos. A ver, tampoco puede ser perfectible, me queda claro, pero se trata de voluntades. Se trata de voluntad de no ser ese juez de escritorio. Los jueces prácticamente dicen con el nuevo proceso penal acusatorio, escuchamos a las partes. Oye, pero si tú estás viendo que la defensa es sumamente mala o que el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo, pues es tu obligación. Oye, ¿sabes qué? Parar, dar vista y traer un Ministerio Público que sí sepa lo que está hablando. O traer una defensa que sepa lo que está hablando. No todos son delincuentes. Mucho se dice también en la materia penal que solamente tiene justicia penal quien paga, quien tiene dinero para pagar, pues, ¿no? Son cosas que tienen que cambiar. Si el juzgador está observando que la defensa no es idónea, venga, tienes la facultad de solicitar y decirle a la persona que está siendo imputada, oye, no te está beneficiando, cámbialo, pues, ¿no? Es mi obligación como juzgador decírtelo, es mi obligación
También, en sentido contrario, decirle a las víctimas, a ver, no se trata nada más de sentenciarlo, sino de que también se te repare el daño. En materia penal se ha olvidado prácticamente a las víctimas. Ya casi no hay reparación del daño, ¿verdad? No, simple y sencillamente se impone una sanción y pues la víctima, oye, y la reparación del daño que el Estado o que el delincuente me tiene que hacer, pues prácticamente no. Listo, ya cumplí con mi labor de juez, ya le di 30 años de prisión y pues a ti que te bendiga Dios. No, a ver, no se trata de esto, pues, no se trata de eso. Se trata queda, por decirte, en un caso de una familia, queda desamparada una familia por, a lo mejor, asesinaron al padre de familia, a la cabeza, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo resarces todo lo demás? No, y la expectativa de vida de tanto de la esposa, de la familia, de los hijos, pues, ¿no? O si la persona no llega a morir, pero ya no puede trabajar, ¿cómo resarces esa expectativa de vida que él tenía? O sea, él venía manejando un estilo de vida que iba en prospectiva al éxito que él quería. Y ahora simplemente por la ejecución de un delito ya no se puede. El juez tiene que también apelar a eso. Otro de los puntos interesantes es modernizar específicamente el Poder Judicial, ¿no? Y por qué no atrevernos a mirar herramientas diferentes para poder impartir justicia. Y sin duda alguna, dejar de ser estos jueces que se sienten superiores a la sociedad. Porque son gentes de carne y hueso, al final de cuentas, como tú, como yo, que tienen una profesión y un cargo de mucha responsabilidad, pero eso no implica que sean intocables. Sí, totalmente. Inalcanzables. No, son ciudadanos igual, como cualquier otro, pero tienen una carga específica en la sociedad, que son servidores públicos. Se ha olvidado el juez que también le debe de servir al pueblo. Me llama mucho la atención dentro de lo que hemos leído, en lo que te has dedicado, cómo también el derecho te llevó a la parte de la comunicación, ¿no? Fíjate que la parte comunicativa del derecho, lo comentaba en derecho penal específicamente, la incidencia de la acción comunicativa tiene mucho sentido. En la parte teórica de cómo se configura un delito, cómo ante un hecho se puede dar multiplicidad de hechos jurídicamente relevantes, de muchos delitos con una sola actividad, y eso es acción comunicativa. Es parte de la comunicación. Y un segundo momento, por mi fanatismo por el derecho constitucional, por mi convicción de ser constitucionalista, pues te das cuenta que la comunicación, específicamente la comunicación política, tiene mucho que ver, tiene mucho que dar al espectro del derecho. Pero se nos ha olvidado, incluso una gran parte del derecho ha evolucionado en lo que hoy conocemos como mediación y conciliación, sí, donde la comunicación justamente es el papel fundamental para decirte, oye, sí soy un juez, pero soy una persona como tú, así que vamos a arreglar este problema que tenemos, pues, ¿no? La comunicación, la resolución de conflictos tiene un impacto de lleno. Ha sido una mezcla interesante, Joel, entre tratar de llevar la comunicación política por un lado, derecho constitucional y derecho penal. Me ha agradado mucho y la verdad es que encontré un área de oportunidad muy grande en el área de comunicación, específicamente de la comunicación política, para los fines que a mí me interesan, no desde la academia. Pues sí, la verdad, hay gente que delinque por estar desinformado de reglas, de reglamentos, de artículos, de cosas, o gente que también no se defiende porque desconoce también todo lo demás. Entonces, la parte de la comunicación, y más ahora como lo estamos observando, pues ya está más al alcance de la mano, pero igual habrá lugares en donde pues no hay internet, no hay esto, no hay lo otro, pero si hay una comunicación asertiva con las situaciones que se quieren manejar dentro de la justicia, bueno, esto va a ayudar mucho, ¿no? A ver, te pongo el ejemplo de la incidencia tan grande que tiene la comunicación para el ejercicio de la justicia. Juzgar con perspectiva intercultural. Aparte. Pues imagínate a una persona que no habla el español y que se enfrenta ante un juicio del orden penal. A ver, necesitas echar mano de expertos en comunicación, pero no solamente del lenguaje, no solamente de un traductor, no. La comunicación también va más allá, ¿no? La perspectiva, el contexto social en la que vive, ¿no? El ir a un estudio antropológico directamente para poder entender la forma en la que esta persona vive o vivía en su comunidad y por qué su actuar. Claro. Es necesario también tener ese tipo de justicia en la materia penal, una materia penal con perspectiva intercultural. Cristian Yair Aldrete Acuña, ¿algo más que desees agregar aquí en tu caso? Nada, Joel, pues nada, primeramente agradecerte, segundo, a la ciudadanía, a tu escuchas, infórmense, como lo ha dicho Joel, infórmense mucho, valoren bien el voto que van a dar, si es de
si es de conocerme y es de simpatizar con ustedes, me encontrarán en la boleta verde para magistrados locales con el número 49, justamente en la materia penal, boleta verde número 49. Y pues nada, reiterarte el espacio y agradecerte por esta entrevista, Joel. Pues la primera de muchas entrevistas, y por acá estaremos platicando también, porque toda esta experiencia nos va a dejar muchas enseñanzas a todos. Así es, y esperemos que sea en perspectiva bastante bueno. Muy bien, Cristian Jair Aldrete Acuña, gracias por estar con nosotros. Gracias a Roberto Medina, perdón, ya te estoy cambiando el nombre, hermano, en la parte técnica. Les invitamos a que vaya a votar el próximo 1 de junio, voto informado. Entre a la página del INE y del IEM, hay un apartado que dice Conóceles, ahí están los perfiles académicos, laborales, la foto, el nombre, en fin, todo para que llegue usted con un voto informado, no pierda mucho tiempo. Vamos a tener 10 boletas en nuestra mano, todos los que vivimos aquí en el Estado de México, y entonces, bueno, hay que estar muy atentos en esa situación. Así que, pues, muchas gracias a todos. Un servidor, Joel Morales Bravo, les agradece. Cadenas Radio, Cadena Política, 10 años de estar llevando la historia cotidiana de lo que sucede y al servicio de todos ustedes. Así que nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.